meter algún tipo de atentado. En este caso, el archivo original era un audio. Pero ¿qué hicieron? Como el audio original estaba en árabe, pues bueno, alguien se ha molestado en editarlo, hacer una transcripción literal al castellano, hay en diferentes idiomas, al castellano, y publicarlo en formato PDF. Aquí ya nos estamos entrando de que muchas de estas agencias oficiales que comentamos de publicación de noticias tienen sus propias páginas web y están en abierto. Sí podemos encontrar alguna en la Deep Web, la Rector, pero por norma general está en abierto. ¿Qué les duran? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses? Bueno, vuelven a abrir otro dominio al día siguiente y ya está, no tienen problema. Archivos, comentamos, archivos PDF. En este caso, curioso, el de la izquierda era un manual para fabricar un artefacto casero de pequeñas dimensiones, pero suficientemente hábil que colocado en una vía del tren provocaba el descarrilamiento de un tren. Lo curioso de este manual, aparte de la sencillez de fabricación del dispositivo, era que lo adjuntaron con un vídeo en el cual se veían imágenes de varios descarrilamientos que se habían producido en España. Se utilizan imágenes nuestras propias para difundir su propio contenido. Curioso o no, la misma semana que se difundió este manual, en la zona de Cataluña hubieron varios incidentes donde no se llegó a encontrar ese tipo de artilugio, pero sí que se encontraron grandes piedras ubicadas en las vías y otros objetos con la intención de provocar el descarrilamiento. Manuales para fabricación de venenos, lo que comentábamos de manuales específicos de utilización de determinadas herramientas que favorecen el anonimato. Es muy interesante, aparte de una primera detección, para lo que comentamos, alerta temprana, sobre todo también para poder estudiarlos y conocerlos. Porque lo primero que he comentado al principio de la exposición es que la función de ese tipo de investigaciones es conocer al enemigo para saber cómo enfrentarte a él. Y el tener conocimiento de qué materiales difunden y cómo funcionan, pues es interesante. Vídeos. En este caso, fue el vídeo que utilizaron para reivindicar el atentado de Barcelona. En este caso sí que había contenido, estaba en castellano, pues vale, es bastante sencillo. Y normalmente este tipo de vídeos lo que suelen hacer es, un día antes de la publicación oficial, lo que suelen hacer es que suelen colgar una imagen, una captura de pantalla, un frame de parte del vídeo, en el cual también te puede servir, en este caso, si eres capaz de detectar la cara de Rajoy, algún elemento interesante, pues saber que se va a publicar y estar atento a su publicación. Porque muchas veces, luego lo comentamos, sí, aquí publican una copia, pero esta es la que menos se va a ver. La que más se va a ver va a ser la que se va a difundir a Telegram, la que se va a subir a Dropbox o a Google Drive. Insight, todo tipo de vídeos, esto eran de forma periódica, en este caso eran en árabe, subtitulados en inglés. En este caso, bueno, hacen arengas sobre su manera de proceder, pero también solían tener algunos muy interesantes desde el punto de vista que hacen contranarrativa. La contranarrativa es un aspecto en el cual ellos lo que hacen es emiten vídeos sobre lo bien que se vive en el Estado Islámico, lo bien que se vive con ellos, y muestran vídeos y muestran personas comprando, cómo cultivan la tierra. Sobre esto hay una serie muy interesante que hizo National Geographic, que son 3 o 4 capítulos, donde explican un poco este proceso, de cómo las personas consumiendo este tipo de contenidos se acaban radicalizando, dan el paso para viajar en este caso, a Irak, y cuál es la decepción para encontrarse la realidad, que no es otra muy diferente a la que ellos plasman. También que nos encontramos aplicaciones, extensiones de navegadores, que utilizan muchas extensiones para, como van cambiando continuamente de dominio, pues te descarga la extensión y automáticamente ellos van modificándola. Software propio. Este de la izquierda es un software que utilizaban, ahora no tanto, pero todavía lo puedes encontrar, en el cual lo utilizaban para hacer encriptar y desencriptar archivos, para enviarse mensajes de forma encriptada, independientemente ya ni de Telegram ni de ningún tipo de otra aplicación. Y la de la derecha son aplicaciones, en este caso se podía descargar tanto para el móvil como para el ordenador, y es una aplicación para enseñar a los niños, ¿vale? Sí, matemáticas y tal, pero también la parte religiosa. Si vemos a la derecha,
pues tienen un AK-47, a la izquierda tienen lanzas y tal, y el Sagrado Coral. ¿Qué nos encontramos? Audios y mensajes de voz. Ahora, ya tenemos más problemas. Porque, como hemos comentado, ¿qué nos interesa? Utilizar toda la información que ellos publican, homogeneizarla, tratarla, para poder almacenarla o de alguna forma comprensible que nos ayude a poder tratarla y a poder localizar o poder obtener información relevante. Y la cuarta fase, estamos hablando de las 4 fases del ciclo de inteligencia en el cual me había basado para hacer ese tipo de trabajo, es la difusión y evaluación. Se constata de 2 partes. La fase cuantitativa, que simplemente, como ahora veremos, es la fase, sobre todo, más estadística, ¿de acuerdo? Para poder entender diversos aspectos que nos pueden hacer cambiar el resultado final o nos puede hacer variar, modificar las intenciones que teníamos. Y una segunda fase cualitativa. En esto estamos de la fase de difusión, más haciendo partícipe de esta investigación y lo interesante es la evaluación y el feedback que pueda tener de vosotros para ver qué se puede mejorar y no, sobre todo viniendo de un mundo técnico, ya que yo puedo tener un perfil más de analista, más de inteligencia que de informático, pero bueno, intento defenderme. Hemos comentado, fase cualitativa, perdón. Lo que nos va a ayudar va a ser a replantearnos algunas de las premisas que habíamos anunciado en la primera fase para modificarlas, alterarlas o anularlas, porque veamos que no tenemos opciones de poder trabajarlas. Y por ejemplo, esta es una primera parte donde durante el año 2017 se llegaron a monitorizar cerca de 2 millones de mensajes. Estos son los mensajes que tienen algún tipo de contenido multimedia, ¿vale? Estamos viendo el incremento aparte de que ellos puedan tener mayor capacidad de difusión, también viene porque cada vez mi nivel de penetración en la red fue superior. Pues también vemos el escalado en el número de mensajes. Claro, aquí tenemos los mensajes multimedia, que es el azul fuerte, con los mensajes sin multimedia, que son un mensaje de texto normal que hemos comentado antes. Claro, esto ya nos lleva a una primera reflexión, que era, si la intención era monitorizar los mensajes, y bueno, monitorizar los mensajes de texto, bueno, hemos visto que bueno, no podía ser no complejo, pero estamos viendo que casi todos los meses hay más contenido que tiene contenido multimedia que tiene contenido de texto. Esto ya, la primera fase que comentamos, ya nos tiene que hacer replantear un poco cómo realizar el análisis cualitativo posterior. También nos puede ayudar esta primera fase en detectar, por ejemplo, estos son los mensajes multimedia, cuál es la frecuencia horaria en la cual cuáles son los picos en los cuales más se emiten. O si me interesa hacer un monitoreo específico de alguna cuenta o algún canal, sé en qué momento, qué franja horaria va a haber más actividad y no tengo que estar las 24 horas monitorizando el canal en sí. Aquí vemos, por ejemplo, un mapa de temperatura en el cual puedo ver por día de la semana. Aquí están todos los mensajes mezclados, tanto con mensajes multimedia como los sin mensajes multimedia. Aquí que podemos observar, puedo ver qué día y qué franja horaria, o qué franja horaria sobre todo, es en el cual el volumen de mensajes a nivel global es superior. O si me interesa hacer algún tipo de perspectiva más a fondo en ese ámbito. Hemos comentado en la primera parte, cuando hablábamos de que contenía un mensaje de texto, hemos visto que también podían tener hashtags o URLs. En este caso vemos que se han llegado a detectar cerca de 320.000 URLs, que pueden ser, como vemos a continuación, propios de Telegram, porque muchas veces lo que hacen es publican publican un canal y automáticamente una misma persona puede ser el administrador de 5, 10, 15 canales. Automáticamente, ¿qué hace? Esa URL de ese canal de Telegram o de cualquier otra red social, lo publica, lo difunde y automáticamente pasa a difundirse de forma automática. Pues esos 300.000 enlaces llegaron a difundirse cerca de 2 millones de veces. Claro, si todo queda en Telegram no hay problema, el problema es cuando sale de Telegram. Claro, lo que comentábamos de multimedia, 400.000 vídeos, 78.000 imágenes, 42.000 audios. Claro, aquí estamos viendo que el nivel de complejidad pues se nos está aumentando. Lo que comentamos de URLs que nos derivan a diferentes redes sociales.
en 2017, a nivel global, vemos que un tercio de todas las URLs publicadas nos dirigen automáticamente al mismo Telegram, ¿vale? O sea, que nos está derivando a otro canal o autopublicidad de ellos mismos. Y un tercio se van a Twitter. Esto, en función de lo que comentamos al principio, que la idea era generar algún tipo de indicio o indicador, aquí nos está haciendo una indicación de Telegram está muy bien, pero igual hay que ir también a Twitter. ¿Por qué Twitter? Porque Telegram sé que, como hemos comentado, son perfiles que es muy difícil desanonimizar, pero Twitter igual no es el más sencillo. Y vemos que el resto, ¿vale? YouTube y otros tipos de plataformas. Aquí si tenemos el listado, pues bueno, tenemos Telegram, el listado aquel que no se veía, pues aquí podemos ver la diversidad de dispositivos y de plataformas de difusión de contenido que utilizan a la hora de pero tenemos que tener una cosa presente, de que esto es una foto fija de 2017. ¿Qué sucede? Esto fue una pequeña prueba de concepto que hice en un trimestre, de julio a noviembre. Claro, aquí vemos, este aquí no se ve bien, pero es Telegram. Vemos que Telegram aquí pues igual tiene un 20%, un 15%. Esto aquí es Facebook, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Archivo. Vemos cómo Twitter, cómo en función de las políticas que tienen las diferentes grandes empresas, varían. Si ahora Twitter afloja la presión sobre los canales yihadistas, pues volverán a Twitter. Que Twitter ahora aprieta, pues seguirán a Facebook. Y así van cambiando. Hasta ahora lo que hemos visto es, en la primera parte esta del análisis, ¿vale? Nos ha servido para entender un poco cómo están difundiendo, cuándo están difundiendo y también un poco quién. Porque aunque aquí no lo he especificado, no sé si viene en una fase posterior, de toda, aparte del contenido, de estudio del contenido, también podemos saber, o sabemos, quién ha compartido quién ha compartido un enlace, con quién lo ha compartido y quién lo ha vuelto a difundir. Y eso nos servirá para una fase posterior que es muy importante. Segunda parte, la fase cualitativa. Hasta ahora hemos hecho una foto, teníamos datos, los hemos analizado en bruto y hemos visto que tenemos diversos elementos interesantes para poder aprovechar. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos comentado, utilizando el flujo de mensajes y con técnica de análisis de redes, podemos obtener pues, información bastante precisa de los focos de difusión, de quiénes son los que están difundiendo ese contenido. Ya, ese contenido en Telegram. A partir de aquí nos toca una siguiente fase, que es el poder hacer una explotación de esa información. ¿Qué hemos dicho? Tenemos información de muchos tipos, la hemos homogeneizado. Ahora lo que tenemos que intentar es utilizar esa información cuantitativa que nos ha dado una serie de datos o elementos relevantes. Hemos detectado cuáles son, los fusionamos, los trabajamos y ahora lo que nos toca es intentar localizar objetivos. Porque en definitiva, lo que hemos comentado, la función de este informe está muy bien, las 4 gráficas queda muy bonito, pero la idea es intentar objetivos de diversas personas que te puedan ser de interés porque están subiendo una radicalización o porque ellos mismos están difundiendo contenido y están facilitando esa radicalización o la captación de otras personas. Ahora mismo, después de esta primera fase, ¿qué tenemos? Tenemos esto. Tenemos múltiples nodos que se relacionan con otros múltiples nodos, pero esto así nos faltan elementos para poder distinguir cuál de estos nodos son los interesantes y combinarla con otros elementos que le den calidad para poder señalarlos. Entonces, claro, a nosotros nos interesa son personas, saber quién de estas personas que están compartiendo, pues en definitiva son alias, son personas, nos pueda ser de interés. Esta primera nube que hemos visto, si la empieza a trabajar, no sé si ve bien, ¿vale? Puede ver diferentes focos, ¿vale? De quiénes son, se intuye quiénes son los focos que están difundiendo y quiénes son los seguidores de cada uno de los focos. Si esto lo empiezas a trabajar un poco, lo empiezas a arreglar, como comentamos, con diferentes herramientas de análisis de redes, pues al final lo que ves es esto, ¿de acuerdo? Que tienes diversos objetivos. Si tenía 100.000 usuarios o 50.000, bueno, me interesa quedarme con estos 7 o 8, que son los que aquí puedo profundizar. Pero claro, ahora mismo tengo herramientas
Simplemente tengo alias o administradores de cuentas y ahora lo que necesito es un paso más allá. Entonces, a raíz de toda la información que hemos visto anteriormente, que se podían difundir, imágenes, vídeos, tal, pues vi que necesitaba algún tipo de herramienta, de tools que me ayudase a trabajar esa información, todos esos datos en bruto, para poder obtener algo realmente palpable y que me fuera de interés. En este caso, pues me empecé a desarrollar poco a poco una herramienta en Python, el Magneto, después ese nombre, mira, me hizo gracia, y la idea era que me ayudase en diferentes aspectos de los que hemos comentado anteriormente, pues se puede extraer algún tipo de procesar ese dato en bruto para poder extraer inteligencias. Por ejemplo, de textos. Hemos visto que publican diferentes mensajes sobre, muchos son amenazas, otros simplemente son conversaciones, ¿vale? Por lo cual, buscar en el texto algún elemento de palabra clave, bueno, tampoco no es excesivamente complejo. Si tienes almacenado, pues a partir de aquí puedes utilizar un sistema de archivos clave de palabras que tú te interesen para generar la alerta temprana, en el cual tú de forma periódica, de forma automática, estés todo el rato monitorizando los mensajes que publican para poder detectar una amenaza, una quedada o alguna cuenta interesante. A partir de aquí tú lo puedes configurar pues, para que te mande un mensaje o lo que tú consideres. Claro, aquí ya hemos visto el tema de las imágenes. Aquí las imágenes ya tenemos un poquito más de problema porque hemos visto que publican muchos postes de imágenes, pero en diversos idiomas, ¿vale? Entonces, que si no van acompañado, como hemos comentado anteriormente, de un texto, pues igual no es más complejo a la hora de poder detectar en la imagen en sí algún tipo de amenaza o de indicio. Hice unas primeras pruebas de concepto para ver la viabilidad que tenía la lectura de imágenes, ¿de acuerdo? Donde llevo más de 100.000 imágenes procesadas en las cuales va aprendiendo para poder intentar extraer información y generar resultados que nos puedan interesar. Como esto lleva un proceso laborioso, lo que